No, usted sabe que la lucha de clases ha existido, existe y existirá durante mucho tiempo. Hablamos del conflicto armado interno en Colombia. En el caso nuestro se remite fundamentalmente al tema de la tierra. Es la expropiación de la tierra, el despojo de la tierra, lo que hace que se maduren las condiciones para la guerra. Lo que en Colombia se conocía mucho como que los campesinos se acostaban con la cerca al lado del río a la derecha y amanecían con la cerca al otro lado, porque la violencia terrateniente se ejercía a sangre y fuego. Simplemente si necesitaban una tierra y el campesino no cedía, lo mataban. Establecer territorios dentro de la dinámica capitalista de la renta del suelo, que ha despojado a miles de personas en Colombia, ha arrebatado millones de hectáreas a través de la violencia, y se han establecido entonces en esas regiones sistemas de producción semifeudal. A nivel mundial, ¿cierto? Conocemos que dentro de las dinámicas del capitalismo la propiedad privada genera esos conflictos, ¿cierto? La apropiación de la fuerza de trabajo, la apropiación de los medios de producción, la apropiación de las riquezas de una sociedad por parte de unos pocos individuos, ¿cierto? Y ya como lo explica Bencos, en el contexto colombiano, ¿cierto? Dependiendo del país, se van dando determinadas dinámicas, determinadas formas y determinadas expresiones. Es decir, en Colombia la riqueza no se distribuye o no se redistribuye. Entonces, pues hay unas personas muy ricas, como dice la camarada Manuela, pero también hay la gran mayoría que es extremadamente pobre y extremadamente pobre. Entonces, eso es lo que ocurre, que no obstante a que Colombia tiene unos recursos naturales variadísimos, que tiene un potencial, una riqueza enorme, pero los bienes no son usufructuados por la mayoría de la población. Y si a esto se suma, digamos, a la gran ambición de la oligarquía colombiana por la tierra, se suma la violencia como característica de su accionar político, entonces tenemos casi el 80% del componente que nos tiene en esta confrontación. Porque en Colombia existe una clase oligárquica que a la vez ejerce el control sobre los partidos políticos, y esos partidos políticos fueron los generadores de la violencia, de esta etapa de la violencia en Colombia a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. ¿Cómo, para hacerle frente a la cuestión de los latifundistas y terratenientes, se conforman las guerrillas? Fuera de esa situación se da que en el desarrollo del conflicto otros intereses de carácter económico se van entretejiendo. Digamos, a partir de la misión Yarborough en el 62, digamos, de ser un país donde hay doctrina contrainsurgente, doctrina del enemigo interno, 2 años antes de la creación, digamos, de la fundación como tal de las organizaciones, de las guerrillas revolucionarias. Entonces eso da cuenta de un país donde efectivamente se adopta de manera completamente dependiente, pues, y servil una práctica dictada de los Estados Unidos, y que en últimas es la que lleva pues a que este conflicto se haga pues cada vez más prolongado, cada vez más complejo, y con un componente internacional determinante, definitivo en su desarrollo, pues. Fundamentalmente el socialismo en Europa del Este se convierte en una amenaza contra el capitalismo. Entonces el capitalismo justifica toda la represión, toda la violencia contra las luchas de los pueblos con el cuento de que hay que cerrarle el paso al comunismo internacional. Y contenerlo de alguna forma significaba ejercer unos mecanismos de represión frente a los mismos.
Es allí donde se aprovecha dentro del contexto de la Guerra Fría y se adaptan unos mecanismos que permitan contener el movimiento social, contener a esas grandes mayorías que no estaban incluidas en el proceso de construcción de nación. Entonces, el enemigo interno es todo aquel que está por fuera de la institucionalidad. Y tú te imaginas quiénes están por fuera de la institucionalidad. En el caso colombiano, las grandes mayorías. Todo aquel que pensara diferente, todo aquel que protestara, todo aquel que tuviera una oposición contraria a los intereses del imperialismo, pues era llamado comunista. Y entonces dentro de ese mismo plan estratégico, que no solo es militar, sino es cultural y económico, se implementó la doctrina de seguridad nacional, se implementó la doctrina de enemigo interno, se implementó la doctrina de defensa del hemisferio, ¿cierto?, en contra de ese supuesto enemigo extranjero que estaba infiltrando, ¿cierto?, supuestamente la Unión Soviética en todos estos países. Si tú protestas, al día siguiente tu cuerpo aparece en una de las alcantarillas de Bogotá, si es en la ciudad, y si es en el campo, en una de las fosas comunes. Entonces hay un régimen de terror, hay una cuestión calculada de la violencia, dosificada eso, y un país que tiene una inmensa mordaza, porque quien protesta, entonces está corriendo el riesgo de que sea desaparecido. Escuelas como la que nosotros conocemos como la Escuela de las Américas, ¿cierto?, con su Operación Cóndor, con sus operaciones Lazo, que empezaron a legitimar a los civiles armados. Se llevaron, por ejemplo, en el contexto colombiano, no solo colombiano, también en Centroamérica, los escuadrones de la muerte, que no eran más que paramilitares. Ha habido gente que la han sacado de una región y ha tenido que pasar a otra. Ha habido gente que ha tenido que abandonar el país por la persecución, por las amenazas, por los montajes de carácter judicial, por la cuestión del temor al paramilitarismo. Nunca se ha visto combates, por ejemplo, de los paramilitares con las fuerzas militares. Nunca se ha visto, al contrario, todas las denuncias, y no son nuestras, pero todas las denuncias lo que muestran es que los paramilitares actúan al lado de las fuerzas militares, y no hay pocas denuncias que dicen que son exactamente lo mismo, que se cambian de brazalete. Conversando con el entonces comisionado de paz, el señor Luis Carlos Restrepo, que ahora es prófugo de la justicia, planteaba, no, nosotros, dice él, refiriéndose al Estado colombiano, hicimos una guerra no ortodoxa contra las FARC. Fueron 10 años de una brutal represión que ningún movimiento revolucionario en el hemisferio occidental se enfrentó a él. Primero, por la alta tecnología de punta. Segundo, por 12.000 millones de dólares que invirtieron los Estados Unidos en el Plan Colombia. ¿Sí? Por la cantidad, digamos, de grupos paramilitares y de concepción de Estado, de terrorismo de Estado que se implementó. Sin embargo, las FARC no pudieron ser doblegadas. El Plan Colombia, que fue la conjugación de los recursos técnicos y económicos del imperio, la aplicación de su estrategia, su involucramiento directo en la misma, no llevó, como ellos esperaban, a la derrota de las FARC. Tocaron techo. Segundo, la crisis económica y la necesidad, y en eso sí ellos tienen un cálculo preciso, de acceder con los menos costos posibles a recursos naturales del país. La famosa crisis que todo el mundo ve venir de la producción de alimentos, con grandes extensiones de tierra en Colombia que no están dentro del círculo productivo de las transnacionales, y su posibilidad de acceder a ellos hace inclusive que los norteamericanos jueguen. Pensamos que por las características, digamos, de la repartición o de la organización capitalista del mundo, lo que le corresponde a Colombia le hace necesaria la paz, porque antes no les importaba que en la selva, que lejos de las ciudades hubiese una insurgencia resistiendo,
Ahora sí, porque necesitan esos lugares para desarrollar los grandes proyectos mineros, porque es ahí donde están los recursos naturales y porque es ahí donde están las condiciones para desarrollar los proyectos agroindustriales. El programa de las FARC-EP se basa en la toma del poder político, ¿sí? Para de ahí expandir los cambios revolucionarios que el país requiere. Entonces, como fundamento, nosotros somos una organización político-militar. ¿Quién nos basamos por el marxismo-leninismo aplicado a la realidad colombiana? Y dentro de eso cogemos la parte bolivariana en cuanto a la unidad latinoamericana y la tenemos dentro de nuestro programa. Ese es el programa revolucionario de las FARC. Es decir, si tú te planteas una lucha y tomas y empuñas las armas para derribar un régimen, cuando tú haces una revolución armada con una insurrección popular, tú no te pones a discutir absolutamente nada. ¿Por qué? Has ganado una guerra y al ganarla tú creas un nuevo poder. Es decir, aniquilas ese poder que existe. En este caso, digamos, el Estado burgués. Y lo sustituyes por otro poder nuevo, poder popular, basado en obreros, campesinos, militares, en una amplia coalición. Pero tú vas a crear las leyes, tú vas a crear los códigos, tú haces unas revoluciones para eso. Nosotros hemos peleado durante 50 años. El Estado colombiano no ha podido derrotar la guerrilla. La guerrilla no ha podido derrotar a las fuerzas militares del Estado. Diríase que se da un empate técnico. Como ninguna de las partes se ha impuesto sobre la otra, se impone el diálogo, una salida concertada. Y en eso es lo que estamos en este momento. Entonces, pues llega un momento en que hay que definir. Es decir, que es necesario, con los pies en la tierra, pero con el mayor convencimiento de poder buscar una salida distinta. Además que ha sido un propósito siempre de las FARC el de poder encontrar una salida política al conflicto. No es un problema de que nosotros y nosotras hagamos la guerra por hacerla, por principio, porque nos encante o porque nos guste, sino porque esas son las condiciones que nos han impuesto. Y creemos que esas condiciones llegó el momento de cambiarla. Tiene que haber una razón verdaderamente fuerte para uno renunciar a esto y seguir pues con la guerra, porque es que los que están muriendo allí en realidad son los pobres. Sí, usted va y a una tropa de soldados puede matar usted los soldados que sea, pero ahí vuelven a poner otros 1000 soldados sacados de las regiones más marginales de Colombia, los barrios más pobres. Entonces, ¿cuál es la razón? Y si usted puede dirimir, si usted puede llegar a una salida política, como siempre lo ha esbozado las FARC desde sus albores, ¿cierto? Que es algo que yo siempre recomiendo a la gente que lean el programa agrario de los guerrilleros de 1964. Nosotros siempre hemos tenido una voluntad de paz. Incluso desde el comienzo de la lucha, cuando empezaron en Marquetalia, los jefes que estaban ahí hicieron y buscaron todas las formas para evitar la guerra y no fue posible. Quiero explicar esto, es que nosotros las armas no las tenemos como un fin, no estamos pegados a las armas por estar pegados a las armas, no es un problema de principio de estar pegados a las armas, sino que más bien hacemos la combinación de las formas de lucha sobre la base del juego que nos ponga el enemigo para jugarlo. Lo que sí queda claro es que nosotros no estamos en posición de rendirnos, en posición de arrodillarnos, en posición de entregar nuestros principios y nuestro objetivo final, que es seguir luchando por cambiar este sistema social. Y 10 que se sientan a discutir temas, sino que efectivamente la mesa de conversaciones, como lo señalamos ahorita, pues es un escenario más de lucha de clases, ¿no? Entonces, como escenario adicional de lucha de clases, pues ahí estamos teniendo posturas distintas y construyendo unos consensos en torno a una base que es la correlación de fuerzas, y una correlación de fuerzas donde no solo está la correlación de fuerzas militares del campo, digamos, del componente armado del conflicto social, sino también una correlación de fuerzas de unos sectores populares colombianos que están en permanente movilización. Fíjate, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tomado el poder por la vía armada, nosotros tenemos un programa agrario revolucionario, liquidación inmediata del latifundio.
confiscación de la tierra. Revertiría la tierra al Estado y la distribuiríamos gratuitamente. Eso es. Por ejemplo, las transnacionales, eso es también confiscación. Eso era para el caso en que triunfáramos por la vía armada. Como ahora estamos en unos diálogos, también si cambia la música, cambia el baile. El trabajo de la mesa precisamente es, digamos, conciliar esas concepciones y volverla una sola. No es ni exactamente lo que diga el Estado o el gobierno colombiano, ni exactamente lo que digamos nosotros. El papel de la mesa es sacar un acuerdo, un consenso entre las partes. Ahora, efectivamente hay una postura, esto es un diálogo entre dos, ¿no? Entre dos campos, y cada uno quiere vencer. Efectivamente la postura del gobierno inicial y seguramente la de hoy es tener la paz más barata posible, ¿sí? Y la postura nuestra, obviamente desde el inicio y hasta hoy, es lograr una paz que permita la mayor cantidad de cambios posibles. Por ejemplo, la reforma agraria integral que nosotros proponemos no es el programa agrario de los guerrilleros, pero sí permite que de los 114 millones de hectáreas de tierra que tiene Colombia, se le pueda entregar una parte sustancial a los campesinos que no la tienen o que la poseen en muy poca medida. Se pone, por ejemplo, a que quienes tienen grandes extensiones o medianas extensiones de tierra y que siempre han evadido impuestos sean gravados, para que no sea un negocio la tierra ociosa. Entonces valdrá más la pena salir de algunos puntos que ellos tienen por los impuestos que se le pueden gravar. Igualmente, digamos, en la cuestión de los baldíos de la nación, esos baldíos tienen que ser redistribuidos a la gente. La reforma agraria que ellos están planteando, lo están planteando desde el punto de vista de la titulación de los baldíos, no desde el punto de vista de afectar el latifundio. Para nosotros, como organización, ese sigue siendo un aspecto de carácter estratégico. Mientras la tierra en Colombia esté concentrada de la manera que está concentrada en pocas manos, van a seguir existiendo factores objetivos para otras formas de violencia. Esa situación tiene que cambiar porque hay que de verdad tener un compromiso serio de las instituciones de cortar con el paramilitarismo, con las formas paramilitares. Y no solamente es el tema de las armas, porque esa es la expresión. Sí, esos son los que van y disparan, es verdad, pero eso tiene un sustento económico, tiene un sustento político, ¿sí? Y tiene un sustento social. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién determina los objetivos militares? Aquel empresario el cual está siendo molestado por un reclamante de tierras, o aquel empresario que está siendo molestado por una líder de derechos humanos que le está señalando y le está denunciando que asesinaron unas personas y que tienen que responder por eso. Y entonces en esa lógica del establecimiento colombiano, en esa lógica violenta de que entonces al contradictor hay que asesinarlo, entonces los mandan a matar. Hace parte de todo eso. Si el Estado se compromete a acabar con el paramilitarismo, se compromete a desarticular las bandas, pues es posible que haya un clima que propicie que podamos salir a hacer el trabajo legal y que no sea solo para nosotros la protección, sino para todas las personas que hacemos política en Colombia. Muy gracioso porque pues ellos querían solucionar las cosas como con unos escoltas. No es que le llaman unos escoltas, uno como que pues que esto es el concepto de nosotros es seguridad integral, ¿cierto? Y eso no solo va unado inclusive a que no solo se acaben las estructuras paramilitares, sino también la cultura paramilitar, sino que tiene que haber una seguridad que va a ir a un lado a que no se repita, que no haya repetición, ¿cierto? Que no se repita el conflicto, y todo esto va unido, ¿cierto? El acuerdo de la reforma agraria integral, el acuerdo de participación política, ¿cierto? El acuerdo sobre el cultivo de drogas de uso ilícito, etc. Entonces no son cosas que van aislados, sino que todo va unido, ¿sí? Y en ese sentido, por eso se tienen que ser garantías de seguridad integral. Eso unido a lo que acordamos en el punto 3,
decimos, nos va a resolver el tema de los campesinos que tienen que recurrir a los cultivos de uso ilícito. Porque si ellos pueden vivir dignamente produciendo otras cosas, ellos no tienen ningún interés. De todas maneras, el trabajo, mal que bien, es el mismo, ¿sí? Entonces, si ellos pueden vivir dignamente produciendo otras cosas o los cultivos que no sean de uso ilícito, pues no hay ningún inconveniente. Por eso hablamos de la sustitución de los cultivos, ¿sí? Pero que permita, que garanticen la vida de la gente. El conflicto social existe y generó un conflicto armado. La represión por parte del Estado, lo que hablamos de la expropiación de la tierra, la apropiación de la tierra por los latifundistas y terratenientes generaron un conflicto armado. Ahora estaríamos firmando, si firmamos algo es un acuerdo es un posacuerdo. El conflicto sigue. O sea, en la mesa de diálogos en ningún momento nosotros hemos dicho que se va a hacer el socialismo. No hemos dicho que ahí se va a acabar la lucha de clases. La lucha de clases sigue y ese es el conflicto, la lucha de clases. Entonces no podemos decir que vamos a firmar un acuerdo de posconflicto cuando el conflicto continúa. Es que lo que hay que entender acá es que lo que se está haciendo acá es parar la guerra, ¿cierto? La guerra, ¿cierto? Pero, o sea, aquí no se va a hacer ni la paz, porque la paz no es algo que se ha dado, es algo que hay que construir. Se están dando, y tampoco estamos haciendo la revolución, ¿cierto?, en la mesa. Eso tiene que quedar claro. Lo que se está es tratando de crear los espacios mínimos que permitan una apertura de participación para poder transformar el país y seguir la lucha por la vía de la legalidad. Por eso nosotros nunca hemos aceptado que se hable de desmovilización, porque nosotros decimos, lo que nosotros vamos es a movilizarnos, a hacer política abierta, ¿sí? Toda la fuerza de la organización, sus hombres, sus mujeres, de lo que hemos llamado el movimiento fariano, que es la guerrilla, que es la milicia, que es el partido clandestino y que es el movimiento bolivariano, se va a volcar a hacer política abierta para buscar las transformaciones revolucionarias. Porque por nuestro lado no hay ningún problema, no se trata de firmarlo de cualquier manera, ¿cierto? Porque es que estamos hablando de la concepción de paz que tenemos nosotros, que se solucionen, ¿cierto? Por lo menos se abran los espacios para empezar a solucionar las causas que originan la guerra, ¿cierto? Pero para ellos la paz es desarmar a las FARC, punto. Hay mujeres en casi todas las estructuras de mando de las FARC, hay mujeres desde el Estado Mayor para abajo en las estructuras, hay mujeres que están en la línea de combate, hay mujeres que están en la parte de información, hay mujeres en la parte educativa, hay mujeres en la parte de explosivos, de enfermería, en todas las actividades trabajando con los compañeros. Es un partido en armas que ha nacido y surgió de un proceso de autodefensas campesinas en el que, ¿quiénes eran los que combatían? Pues los hombres y las mujeres del campo sin distinción, porque ¿a quiénes iban a matar? A los hombres y mujeres del campo sin distinción. Y entonces así mismo se dio el proceso desde que comenzó las FARC, estuvieron allí camaradas, mujeres y hombres en armas, cumpliendo las mismas tareas, las mismas funciones, es decir, no ha habido un momento en el que las FARC diga, ahorita vamos a ingresar mujeres, o van a llegar mujeres a filas, así nació. La ventaja que tiene la organización es que permite que los problemas que tengamos como sociedad, porque nosotros llegamos de una sociedad conformada a esta guerrilla, traemos todos esos rezagos. La ventaja que tiene la organización es que los puede discutir y los puede buscarle la solución. Con esto quiero decir que no es que la organización esté exenta del machismo que se puede desarrollar entre hombres y mujeres, porque también hay machismo en las mujeres, pero tenemos los mecanismos para la discusión y ver cómo podemos superarlos. No hay ejercicios internos, un poco para responderte, en el que vamos a decir, nosotras las mujeres ahora vámonos para allí, vamos a discutir nuestro problema y los hombres que se queden allá discutiendo el suyo. No se trata de eso, ¿sí?
Si bien se pueden hacer talleres, como lo hacemos acá en la delegación, como seguramente, pero el tema, digamos, las discusiones y la toma de decisiones frente a ese o cualquier tema no se puede hacer de manera segregada, porque afecta a todos. Nos afecta a todos y sería completamente más contraproducente dividirnos entonces como si la cosa fuera a las mujeres aquí y los hombres acá, cuando son los pobres hombres y mujeres acá y los ricos hombres y mujeres acá. Esa es la diferencia. Son tantos años de traiciones y son tantos años de criminalización de la protesta social y de todo lo que ha ocurrido en Colombia que hay mucha desconfianza. Pero si no partimos de que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien, pues entonces ¿para qué vinimos? O sea, lo que estamos buscando es un acuerdo serio y en esa medida es que por eso la discusión es tan complicada, por eso también se demora un poco el proceso. Eso no es tan fácil ir borrando un papelito y poniendo otro, sino que es un proceso, o sea, desmontar todo un aparataje, una costumbre política de hacer política en Colombia a punta de bala, pues no es una cosa que se resuelva de un día para otro. En Colombia existe, bueno, más allá de la lectura ideológica que uno puede hacer de qué postura tienen los medios, pues existe un monopolio de hecho, ¿no? Un monopolio de hecho de tres grupos económicos sobre, digamos, la fábrica de opinión de la mayoría de la población. A las organizaciones revolucionarias entonces se nos macartizó, diciéndome que éramos unos asesinos, que éramos narcotraficantes, que éramos terroristas. La radio, la televisión, los periódicos, la revista, la cátedra, las iglesias, los funcionarios del Estado, todo el mundo en eso. Todo el enfoque, toda la matriz mediática ha estado enmarcada en la propaganda de guerra, en la descalificación, en la estigmatización de los sectores opositores, de las alternativas de poder. Un plano democrático, una discusión democrática sobre la apuesta de nación no ha existido en nuestro país, precisamente porque lo que ha habido es una política de exterminio, una política violenta hacia quienes piensan distinto, hacia las opciones alternativas, hacia las opciones, digamos, populares. Entonces, en ese marco está la discusión sobre posconflicto, posacuerdo, no es una cosa de caprichos, pues. Tratando de que se generen las condiciones mínimas de, venga, yo pienso así, no me mate, yo pienso así, pienso del país esto y quiero construir un país así, no nos echemos plomo, no nos matemos. Y sencillamente eso, es lo que queremos lograr con este tratado de paz. Y ya la lucha, la pelea política y por las reivindicaciones sociales, nuestros objetivos continúan tal cual están, la toma del poder para el pueblo y con el pueblo. De pronto mucha gente está asustada porque nos acostumbramos al ruido de las bombas. Es más, a no escuchar al otro. Es más, hay una clase dirigente que se ha autoabrogado la representatividad de las grandes mayorías, pero ahogando las otras voces, imposibilitando que esas otras voces puedan llegar a los oídos de las mayorías, a que pueda existir la posibilidad mínima de una visión de país diferente, transmitida directamente. Cuando eso ocurre, por eso su gran nerviosismo hoy, la FARC en política. A esos, y además están diciendo por todos los medios que nadie nos quiere. Nosotros decimos, bueno, que no nos quiera nadie, pero permítanos que nos escuchen. Un oído ingenuo decir que falta ser más marxista, podría decir, no, porque es que mira, tenemos que cambiar, tenemos que avanzar, no es en los mismos tiempos de Marx, pero es que eso no es una doctrina, ¿cierto? Es un método. Entonces, o sea, yo siempre he dicho que tenemos que ser marxistas de verdad, ¿cierto? El análisis concreto de la situación concreta. Nosotros no somos partidarios de ponerle apellido al capitalismo, porque el capitalismo es uno, y se basa en la dominación y se basa en la explotación. Contrarrestando los argumentos que el régimen capitalista esgrime para decir de que ya estamos en una sociedad en la que no hay división de clases y que entonces tenemos es que plegarnos a los postulados del capitalismo. Entonces nosotros decimos no,
La división de clases no ha desaparecido, la división de clases se mantiene y por lo tanto las prácticas, la esencia del capitalismo es la misma. La explotación del hombre por el hombre sigue siendo el patrón de conducta del sistema y el mantener el poder sobre la base de la violencia, sobre la base de la fuerza. Entonces, una contradicción capital-trabajo, pues una contradicción entre los que poseen y los que laboran, los que generan el valor pues en la sociedad, que son los trabajadores y las trabajadoras, pero también una relación entre un centro, digamos, un centro capitalista rico, próspero, bollante y demás, y una periferia que es la que es explotada, que es lo que usualmente, digamos, en la jerga setentera era pues el tercer mundo, ¿no? Es mucho más la gente que trabaja y vive del salario que quienes manejan las grandes fortunas, y que los ricos, muy ricos, son el 1% de la población del mundo. O sea, lo único que les interesa es llenar sus bolsillos a cambio de que la gente esté en la miseria. Entonces, como que el acuerdo no logra desarrollar todo eso, eso es lo que tenemos que ir a pelear, y lo que la gente también tiene que meterse a arrancarle esas necesidades a esa burguesía que yo insisto que es pichicata, tacaña. pues lógicamente nuestra visión está enmarcada así de manera global en generarle todas las garantías para que el pueblo pueda vivir en unas condiciones dignas. Eso significa educación, eso significa vivienda, eso significa salud, eso significa servicios públicos eficientes, eso significa democratización de los medios de producción. En la cuestión de los recursos naturales, nosotros no íbamos a permitir la privatización de eso, por el contrario, es la nacionalización de la cuestión del oro, del níquel, del carbón, de los ríos, de las cuestiones estratégicas del país, la soberanía alimentaria, no podemos ceder eso. En caso de algunas cuestiones tenemos que garantizar esa situación para que nuestro pueblo, que ahora tiene 47, 50 millones de personas, esté bien alimentado. Y yo estoy de acuerdo de que uno no puede pensar en conciencia obrera sin la barriga llena. Usted cuando tiene hambre, usted lo único que piensa es llevar un plato de comida a la mesa. Y siempre lo que por lo que se ha luchado, de que esas necesidades, que son animales, por las cuales hoy en el siglo XXI no se tendría por qué estar pensando todavía con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que tenemos, ¿cierto? Quedarnos allí, ¿no? Porque es que se supone que es liberarnos de esa esclavitud, de esas necesidades, y realmente desplegar las potencialidades del ser humano. Si vamos al campo, es increíble que todavía un país que es el cuarto país en riqueza hidrográfica, la gente no tenga acueducto en su casa, cantidad de gente que no tiene electricidad. O sea, el campo colombiano es de lo más atrasado que hay en América Latina, teniendo las posibilidades inmensas de un desarrollo económico sostenible y que la gente pueda vivir bien. ¿Qué sería el buen vivir o el progreso social para una sociedad capitalista? ¿Y qué sería el progreso, el buen vivir, cierto? Y la plenitud de un ser humano dentro de un sistema socialista son diferentes. El socialismo es esencialmente eso, la posibilidad del crecimiento humano, más allá de los elementos estos que hemos planteado acá. Es la alternativa de sobrevivencia de la humanidad a la que está en juego. Y esa alternativa de sobrevivencia tiene un nombre, se llama socialismo. ¿Cómo lo vamos a construir? Es el reto de esta generación. Los objetivos de las FARC por la transformación profunda de la sociedad colombiana siguen intactos y continúan. Lo que buscamos es que se dé por una vía menos dolorosa, es decir, que no sea a través de la guerra, que no sea a través de la confrontación sangrienta que hemos vivido a lo largo de estos 60 y tantos años de lucha, sino que sea, ojalá, por menos violentos, por la vía política. ¿Por qué? Porque el combate lo va a ganar definitivamente quien tenga mayor asequibilidad al uso de la fuerza. El debate no. El debate necesariamente tiene que llevarnos al raciocinio, tiene que llevarnos al argumento. Y nosotros consideramos que tenemos el suficiente raciocinio, el suficiente argumento para convocar esas mayorías a la transformación del país. De eso que se trata.
La cerca al lado del río a la derecha y amanecían con la cerca al otro lado, porque la violencia terrateniente se ejercía a sangre y fuego. Simplemente si necesitaban una tierra y el campesino no cedía, lo mataban. Establecer territorios dentro de la dinámica capitalista de la renta del suelo, que ha despojado a miles de personas en Colombia, arrebatado millones de hectáreas a través de la violencia, y se han establecido entonces en esas regiones sistemas de producción semifeudal. A nivel mundial, ¿cierto? Conocemos que dentro de las dinámicas del capitalismo la propiedad privada genera esos conflictos, ¿cierto? La apropiación de la fuerza de trabajo, la apropiación de los medios de producción, la apropiación de las riquezas de una sociedad por parte de unos pocos individuos, ¿cierto? Y ya como lo explica Bencos, en el contexto colombiano, ¿cierto? Dependiendo del país, se van dando determinadas dinámicas, determinadas formas y determinadas expresiones. Es decir, en Colombia la riqueza no se distribuye o no se redistribuye. Entonces, pues hay unas personas muy ricas, como dice la camarada Manuela, pero también hay la gran mayoría que es extremadamente pobre y extremadamente pobre. Entonces, eso es lo que ocurre, que no obstante a que Colombia tiene unos recursos naturales variadísimos, que tiene un potencial. Usted sabe que la lucha de clases ha existido, existe y existirá durante mucho tiempo. Hablamos del conflicto armado interno en Colombia. En el caso nuestro se remite fundamentalmente al tema de la tierra. Es la expropiación de la tierra, el despojo de la tierra, lo que hace que se maduren las condiciones para la guerra. Lo que en Colombia se conocía mucho como que los campesinos acostaban con una riqueza enorme, pero los bienes no son usufructuados por la mayoría de la población. Y si a esto se suma, digamos, a la gran ambición de la oligarquía colombiana por la tierra, se suma la violencia como característica de su accionar político, entonces tenemos casi el 80% del componente que nos tiene en esta confrontación. Porque en Colombia existe una clase oligárquica que a la vez ejerce el control sobre los partidos políticos, y esos partidos políticos fueron los generadores de la violencia, de esta etapa de la violencia en Colombia a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Como para hacerle frente a la cuestión de los latifundistas y terratenientes, se conforman las guerrillas. Fuera de esa situación se da que en el desarrollo del conflicto otros intereses de carácter económico se van entretejiendo. Digamos, a partir de la misión Yarborough en el 62, digamos, de ser un país donde hay doctrina contrainsurgente, doctrina del enemigo interno, 2 años antes de la creación,